Bueno, listo. Entonces, antes de iniciar ya con la clase del día de hoy, vamos a hacer el llamado a lista. Yo voy acá. Ok, entonces tenemos a Céspedes Sánchez Joel Andrés. ¿Se encuentra Joel? No. Tenemos a María Fernanda Chilito Molina. Geraldine Cruz Torres. Presente. Okay. Duan Felipe Cuenca. Presente. María Camila Escarpeta. Ana María García Montalvo. Presente, profe. Okay. Cristian Fabián Gaspar. Presente, profesor. Jonathan Gómez Oliveros. Juan Camilo Gómez Perdomo. José Santiago González Caviedes. Presente, profesor. Terly Valentina González Quintero. Manuel Alejandro Gutiérrez. John Alexander Hernández Rojas. Buenos días, profesor. ¿Cómo vamos? Buenos días, muy bien. Dora Lacey Horta Sánchez. Santiago y Pila Rodríguez. Carlos Mario Javela Gómez. Duván Camilo Lemos. Montilla Barrios Esmeralda. Slendy Sofía Muñoz. Presente. María Isabel Narváez. También que están por acá timbrando, dijo el otro. Vamos a ingresar. Sigo, María Isabel Narváez, no está. Juan Carlos Ocampo. Sí, señor. Carol Dayana Orozco. Luis Alejandro Ortiz. Juan Manuel Ortiz. Jonathan Steven Pastrana Tovar. Acá soy. Ok. María Valentina Pimentel. Sí. Edna Lisset Polanía. Laura Caterine Sánchez. Karim Yuletsi Suárez. Juan Pablo Urrea Murillo. Gilbert Alexis Valderrama. Bien, mírame por acá. ¿Quién más está queriendo entrar? Ahí llegó Gilbert. Yuri Gisenia Valderrama. Presente. Villega Charry Brian Esteban. Presente, profe. Bueno, alguien por favor que quizás no haya nombrado, de pronto sea nuevo, haya ingresado. O alguien que por favor haya ingresado y no lo haya llamado a lista. Yo, profesor. Bueno, ¿quién es yo? Por favor, regáleme su nombre. Gilbert Alexis Valderrama, ¿sí? Señor. Listo. Gracias. Bueno, ¿alguien más?
¿Ninguno? Bien. Entonces continuemos ahora sí. Entremos en materia. En la clase anterior vamos a recordar un poquito del taller pasado. No sé cómo les haya ido. Estaba muy complicado. ¿Cómo lo vieron? Eso sí estaba un poco extenso, pero no era nada del otro mundo. Dijo el otro, no estaba difícil, porque pues era realmente identificar la clasificación de los triángulos, ¿no? No sé ustedes si tengan algo ahí por objetar. Sin embargo, pues vamos acá a hacer rápidamente un recorrido del taller. Recordarles que este taller está para entregarse hasta más tardar el día de hoy. Recuerden que hoy se recibe para aquellos que quieran sacarse una nota de 5. ¿Sí? Se está recibiendo por WhatsApp. Se puso a votación y ustedes dijeron que por WhatsApp. Yo les decía que si por WhatsApp o usando el Drive o la carpeta para subir las actividades. Entonces dijeron que por WhatsApp. Entonces todo se está haciendo por WhatsApp. Por correo pues no se está recibiendo nada. Se ya deben de saberlo. Bien, chicos, entonces la guía trató sobre los triángulos. Si bien recuerdan ustedes que era un triángulo, los elementos que tienen un triángulo, ¿cierto? Que son los vértices, los ángulos, los lados. Y también se habló un poco de la clasificación de estos triángulos. Veamos que los triángulos se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a sus lados, ¿sí? Que pueden ser equiláteros, isósceles y escalenos. Y también se pueden clasificar de acuerdo a la medida de sus ángulos, los cuales pueden ser rectángulos, que son los que tienen ángulo recto, acutángulo, que son aquellos triángulos que todos sus tres lados son agudos, y el obtusángulo, que es el que tiene un ángulo obtuso. Bien. En ese orden de ideas, entonces empezamos con el primer punto. El primer punto, pues la verdad tenían era que responder unas preguntas que estaban ahí mismo en la guía, no era sino, pues, saber leer y poder buscar, ¿no? Bien, acá en la A decía vértices, entonces era simplemente escribir los punticos, ¿cierto? Que estaban identificados con las letras A, B y C, esos eran los vértices, A, B y C. Los lados, entonces yo les decía la vez pasada, hablábamos de que los lados se podían identificar de dos formas, ¿sí? Regálenme por favor unos segundos, un momento y ya ven. Listo, regresé. Volvamos. Los lados, les decía que existían dos maneras. Una era nombrando los mismos vértices, pero en minúscula. Entonces están el lado A, el lado B y el lado C. Eran minúsculas. Esa es una forma. La otra manera era nombrando dos vértices y colocándole una línea arriba. Entonces yo decía el lado A. No sé, aquí está mojado esto. AB. Pero esto me fue mal. Qué pena que me está fallando el touch del computador. Bien, decía AB, le pongo una raya. Tenía BC, le pongo también una rayita arriba. La linecita es para identificar que son segmentos. Y el último que sería el AC. Y también le ponemos una línea. Esa es una forma también de identificar los lados. Y los ángulos interiores, que les decía a ustedes, lo que se hace es usar el símbolo de ángulo, se pone este simbolito y se coloca la letra del vértice. Entonces, ángulo A, el ángulo B, ¿sí? Y el ángulo C. ¿Listo? Esos serían los ángulos. Perdón. En la mesa, papi, en la mesa acá están, por acá está. Ahí en México solo está el pan y la billetera. No. Para ver si viene este muchacho, si puede venir ahí, lo llevamos como estamos. Sí. Bien, continuamos. Bien, entonces, hola, pues estoy con la garganta ya seca.
Otro punto, pues estaban, bueno, estado eran sobre ello. Por ejemplo, era identificar el triángulo de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos. Entonces, por ejemplo, este último, haciendo referencia a este último, por ejemplo, fíjense que tiene una línea y una línea, son dos líneas. Eso me indicaba, si ustedes recuerdan, que medían lo mismo. Entonces, si un triángulo tiene las medidas iguales, recordemos que este triángulo se llama isósceles. Entonces, el personaje sería isósceles. ¿Sí? Listo. Y mirando sus ángulos, nos podemos dar cuenta que sus tres ángulos son agudos, entonces son llamados acutángulos. Entonces, este señor sería acutángulo. Acutángulo. Listo. Sí, entonces tenemos el isósceles y el acutángulo. Bien, eso es lo que tocaba hacer en esa tablita. ¿Sí? Escribir pues los nombres del tipo de triángulo que teníamos que hacer. Continúo, en este de acá era colorear, entonces decía acutángulos son los de color rojo, entonces yo tenía que buscar aquellos que sean acutángulos, es decir, recordemos que los acutángulos son los que miden, sus ángulos, perdón, son agudos, entonces acutángulos agudos tendría esto, todos sus tres ángulos son agudos, agudo este sería, pintaría de rojo, lo mismo este de rojo. ¿Qué otro sería acutángulo? Este no es acutángulo, este también. Y este también es acutángulo. Entonces ahí estarían los 5 acutángulos. Verde, rectángulo, los triángulos que son rectángulos, entonces de color verde. Entonces recordemos que los que son de rectángulos son los que miden 90 grados y la forma más sencilla es mirar el cuadradito. Entonces aquellos triángulos que tenían un cuadradito, ¿cierto? Ahí en la esquina, pues son los triángulos que llamamos nosotros rectángulos. ¿Listo? Bien. Y los que me quedarían serían los ángulos, obtusángulos, esos serían de color azul. Entonces recordemos que obtusángulos son los que tienen un ángulo mayor a 90 grados, como este, 111, 128 y este de acá. ¿Listo? Eso así debería ir coloreado este punto. No sé si hay preguntas, inquietudes, algo que no hayan entendido, por favor los escucho. Profe, usted está compartiendo pantalla porque no veo. Sí, no estoy compartiendo. Ay, No está estaba era jugando acá, qué pena. Porque no me habían dicho. Pues con la explicación creo que está más claro que Qué pena con usted, hola, yo convencido. nos está diciendo la tarea cómo es, para los que no la hemos hecho. Sí. Sí, pensé que ya estaba compartiendo. Entonces estaba con este punto, ahora yo no sé si ahora sí se está compartiendo. Sí, ahora sí. Me indican, sí, ahora sí, bien. Entonces les decía, por ejemplo, el acutángulo iba de rojo. Entonces yo cogía mi color rojo y entonces iba y coloreaba aquellos que fueran ángulos agudos. Entonces este lo coloreaba de rojo. Este también va de rojo porque son ángulos agudos. Este también es ángulos agudos y este también de acá, rojo. Rectángulo dice que de color verde, entonces verde los que tienen un ángulo de 90 grados, les decía el que tiene el cuadradito, ¿sí? Serían los triángulos rectángulos. Aquí por acá hay otro que sería este. ¿Sí? Fíjense que aquí hay un triángulo, hay un cuadradito, también ese es de color rojo. Los otros pues serían ya los otros ángulos, ellos ya irían de color azul. Entonces este sería azul. Está fallando el lapicito. Bueno, este sería azul. Este es azul. Y este sería azul. Recordemos que los obtusángulos son los que miden más de 90 grados. ¿Listo? Creo que por aquí había alguien que estaba timbrando, vamos a admitir. Bueno. Continúo entonces. Eso es lo que teníamos que hacer en ese ejercicio. Y ya para terminar, pues vamos a escoger otro por acá para que ustedes
vayan sabiendo de cierta manera que acá en este, pues en este tenían que escribir la clasificación. Entonces, 10, 6 y 8, todos los tres lados, si se dan cuenta, son diferentes. Entonces, en este caso, por ser distintos, recordemos, se llama escaleno. El segundo tenía sus tres lados iguales, sería equilátero. Entonces, ahí lo que tendrían que hacer es, en este, pues era señalar el tipo de triángulo con su clasificación. Entonces, el isósceles, recordemos que es el que tiene dos lados iguales, entonces isósceles con este. Equilátero, tres lados iguales, lo señalo. Y el escaleno, los tres lados desiguales. Así tendría que ir la solución de ese ejercicio. En este, pues, era llenar con palabras, ya sea escaleno, equilátero, en el séptimo punto. En el octavo era identificar de quién era cada avioncito. Entonces, Pablo usaba isósceles y Paula usaba isósceles y Pablo usa escalenos. Entonces, recordemos que los isósceles son los que tienen dos lados iguales. Entonces, si yo me doy cuenta, este sería el de Paula, entonces, y el otro vendría siendo entonces de Paulo. Este otro punto sería el de colorear, el noveno punto es de colorear también, y el décimo era identificar el triángulo. Entonces, el primer triángulo, por ejemplo, si yo voy a medir, me doy cuenta que este lado y este lado vienen siendo iguales, entonces sería un isósceles. Y aquí pondría isósceles. Y por ángulos, me doy cuenta que sus ángulos son agudos, entonces yo escribiría que es acutángulo. Bien, eso sería lo que ustedes tenían que, o lo que deben de entregarme, vuelvo y repito, hasta más tardar el día de hoy. Un dolor en el cuello. Ahora sí, entremos en materia y pasemos a hablar del tema que nos corresponde trabajar hoy. El tema que vamos a trabajar hoy se llama semejanza de triángulos. El objetivo es que ustedes puedan aplicar unos criterios de semejanza, ¿cierto?, para determinar si dos triángulos son o no son semejantes. Y además también poderlos aplicar a situaciones de la vida cotidiana o de la vida real. Esa es la idea. Bien. Entonces empecemos diciendo qué es eso de semejanza. Cuando hablamos en geometría de semejanza, estamos haciendo referencia a que dos polígonos, digámoslo así, o dos figuras geométricas sean semejantes si tienen la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos a escala. Ustedes una figura pequeña y otra escala que es más grande. Entonces, es lo mismo, ¿sí? No pierden, digámoslo así, sus ángulos, no pierden la forma, sigue siendo la misma forma, ¿sí? Lo que va a cambiar realmente es el tamaño. Un ejemplo muy sencillo es cuando va uno a sacarle fotocopia a la cédula, ¿no? Y le preguntan, ¿no?, ¿ampliada o no? Entonces, si uno la amplía, fíjense que la original o la fotocopia, la cédula que usted tiene en su momento, con la ampliación, ¿cierto?, son semejantes. Lo único que varía realmente va a ser el tamaño de la letra, pero de resto sigue siendo lo mismo, es la misma persona, no va a cambiar, ¿no? No es que la fotocopia entonces ya se vuelva más guapo o más feo, ¿no? Sigue siendo la misma persona, no varía para nada. Entonces, a eso nosotros hacemos referencia a una semejanza. Cuando hablamos de triángulo, pues la misma situación. Entonces, vemos que los dos triángulos son semejantes cuando tienen ya me hice bola. ¿Cómo, profesor? La pregunta. Sí, les decía que dos triángulos, en el caso de los triángulos, dos triángulos son semejantes cuando veamos que sus ángulos y sus lados correspondientes lleven una proporción. ¿Sí? Ahora bien, vayamos nosotros ya metiendo simbología. Recordemos que desde el sábado pasado les decía que en geometría se utilizan muchos símbolos, ¿cierto? Que es necesario que ustedes vayan aprendiendo. Entonces empecemos recordando que este simbolito que ustedes ven ahí, ese símbolo pues hace referencia a un triángulo. Y este símbolo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, que es el que uno a veces utiliza en la ñ, ese símbolo, ese que en geometría significa semejanza. ¿Sí? Entonces aquí estoy diciendo, el triángulo ABC, el que están viendo ustedes aquí de color verde, es semejante al triángulo DEF. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, pero el tamaño es distinto. Pero bien, uno
A simple vista uno diría, bueno, sí, tiene razón. Pero en geometría uno no puede dejarse llevar solamente por la vista. Entonces, ¿qué hace uno? Utiliza lo que nosotros llamamos la medición. Entonces, aquí lo que vamos nosotros es a medir. Entonces, ¿qué vamos a medir nosotros para saber si dos triángulos son o no son semejantes? Entonces, primero, medimos los ángulos. Entonces, uno mide los ángulos correspondientes. Entonces, uno dice, bueno, yo mido el ángulo B con el ángulo E. Esos dos ángulos, ¿sí?, deben ser iguales. No importa que un triángulo sea más grande que el otro. No, tienen que ser iguales. El ángulo C con el ángulo F deben medir igual. O sea, si aquí medió 30, este también debe medir 30. Y el ángulo A con el ángulo, perdón, el ángulo D con el ángulo A, lo mismo. Deben tener la misma medida. ¿Listo? Esa es una condición, una de las condiciones. Primera condición, que los ángulos sean iguales. Segunda condición es de que los lados correspondientes, cuando hablamos de correspondiente es que un lado le corresponda al otro. Entonces yo digo, este lado AB le corresponde con este, ¿sí? Estos dos señores deben ser correspondientes. Este señor que es el más largo, pues debe corresponderle el más largo en el pequeñito, en el triángulo pequeño. Y por ende el otro señor también, este, debe ser correspondiente con este. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando hace una comparación, cuando compara lado por lado, esa comparación me debe dar en los tres casos la misma. Ahora bien, en matemáticas, cuando nosotros hablamos de comparaciones, ¿sí?, nosotros usamos lo que llamamos la fracción o la división. Entonces, por ejemplo, yo puedo comparar un carro con la cantidad de llantas que tiene, un automóvil. Entonces yo digo, pues un automóvil, que es una unidad, tiene 4 llantas. Entonces la comparo de esta manera. Esto es una comparación, ¿sí?, que nosotros en matemáticas llamamos una razón. Entonces, al comparar los lados, entonces yo digo lo mismo. Yo comparo este lado, la medida de este lado, el número que esté acá, lo comparo con el número de acá. Y así hago con cada uno de ellos. ¿Qué debe ocurrir? Que cuando yo haga cada una de estas comparaciones, esas comparaciones todas deben ser iguales. ¿Listo? Entonces, esa sería la segunda, digámoslo así, la segunda condición. Entonces, repito, primera condición, ángulos iguales. Segunda condición, que sus lados correspondientes guarden una proporción. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Pues una proporción es que todas las comparaciones midan o tengan, perdón, el mismo valor. Otra cosa para tener muy en cuenta, y es de que la comparación que vaya a hacer usted siempre va en un mismo sentido. Si usted dice, bueno, voy a comparar de la grande a la pequeña, entonces siempre sea de grande a pequeña. No empiece que de grande a pequeña y luego, no, ahora pequeña grande y luego, no, grande pequeña. No, siempre o va de aquí para allá o de allá para acá, ¿sí? Tengan en cuenta esa situación. Bien. Continuemos. Entonces, a partir de esto, se genera o se crea algo que se llama un teorema. Un teorema es una verdad absoluta, una cosa que no varía, o sea, ya se define por sí mismo. ¿Qué dice el teorema fundamental? El teorema fundamental me dice que si una recta interseca, es decir, corta un triángulo, ¿cierto?, a dos lados de un triángulo, si esa recta corta los dos lados de un triángulo y es paralela al tercer lado, entonces se va a determinar o determina un triángulo semejante al triángulo dado. Me hago entender. Ese triángulo que ustedes ven ahí, que es de color amarillo, es el triángulo más grande. Y tenemos una recta que es L, que está pasando por acá. Fíjense que corta al lado AB y al lado AC. Pero, a su vez, esa recta es paralela a este lado que está acá. Nota mental, que es ser paralela. Recordemos entonces, paralelos o paralelas hace referencia a dos rectas que nunca se cruzan, nunca se cortan. Por más de que usted la extienda, la estire, la alargue, como quieran ustedes decirle, nunca esas dos señoras se encuentran. ¿Listo? Entonces, cuando ocurre eso que estamos diciendo, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que se genera un nuevo triángulo, este triangulito que está acá. Este triángulo que se generó, este señor, ¿sí?, va a ser semejante al triángulo más grande. Al triángulo más grande, a este triangulito que habíamos iniciado al principio. O
sea, que este triángulo pequeño y el triángulo grande van a ser semejantes. Por eso se dice esto que está acá, que el triángulo A, B y C, ¿cierto? Va a ser semejante al triángulo A, D, E. Son semejantes esos dos triángulos. ¿Listo? Bueno. Bien. Continuamos entonces. Ahora sí entramos en lo que corresponde, ya teniendo claro ese teorema. Bueno, ¿alguien levantó la mano? Lo escucho, por favor. Maestro, Señor. en esa gráfica que nos acaba de mostrar donde se corta la mitad, el ángulo pequeño es semejante al grande, pero en los grados internos, ¿no? Recuerden, sí, en todo. Recuerden que cuando hablamos de semejante, significa que, de una vez entiendes en la cabeza, que los ángulos van a ser iguales y que los lados son proporcionales. Cuando hablamos proporcionales es que un lado es más grande que el otro, ¿sí? Van a generar una proporción. Entonces, efectivamente, pues, si yo cojo y me da por medir este ángulo de acá, el ángulo, y mido este ángulo de acá, esos dos ángulos, ¿sí? Deben ser exactos. Exacto, bien, Ya. correcto, Ya. son iguales. O, en palabras de geometría, son congruentes, ¿sí? Se utiliza la palabra congruencia, para no hablar de igual. Bien, continuamos entonces. A ver, ¿qué pasó con el borrador? Me está fallando la cosita. Ahora sí. Bien, sigo entonces. Les decía que ahora sí entramos a lo que son criterios. ¿Qué son un criterio? Un criterio es una fórmula, una cosa que usted le indica que esos dos triángulos son o no son semejantes, ¿sí? O sea, usted aplica el criterio y con aplicar el criterio usted dice ya, esos dos son semejantes. Es algo como para no hacer tanta vuelta, como de pronto no ponerme yo a medir y luego coja y compare los lados, no, ¿sí? Y también me ayudan a usarlos para ciertos casos. Aquí vamos a encontrar 3 casos distintos. El primer caso es cuando a usted le dan 2 triángulos y solamente le da la medida a los lados. Los ángulos no los conoce usted. Imaginen que usted no tiene transportador, no tiene forma de pronto de hallarlo. Solamente le dan los lados. ¿Sí? Ese es el primer caso. Entonces, ¿qué ocurre o qué debe pasar? Entonces, si a usted le dan 2 triángulos en donde le dan solamente las medidas de esos triángulos, entonces lo que usted va a hacer es comparar sus lados y si los lados se generan o forman una proporción, nota mental, una proporción es una igualdad entre dos razones, es decir, que cuando usted resuelve las divisiones da el mismo resultado, ¿sí? Se genera una proporción, entonces se llega a la conclusión de que esos dos triángulos son semejantes. Entonces, eso es lo que está diciendo acá en palabras más, palabras menos. Entonces, 2 triángulos son semejantes y sus lados correspondientes, ¿sí? Entonces, el lado correspondiente, entonces yo puedo decir A con C y D, que son los correspondientes, esos dos señores, AB con DF, ahí no alcanza a ver, alcanzo a bajar un poco el dibujo. Listo, aquí se me corre esto. Bien, les decía, entonces, el lado correspondiente a AC y DE, fíjense cómo se forma acá la proporción AB y DE, y BC, que es este grandote, con EF, mírenlo, ahí está, BCF, y AC, me faltó acá, ya lo puse fue primero AB, y AC y DF son iguales. Entonces ya vamos a meterle numeritos para que usted lo entienda. No hay como verlo con valores numéricos. Esto es lo que nosotros llamamos una parte teórica. Entonces vamos a los números. Entonces veamos un ejemplo acá. Fíjense, acá tenemos estos dos triángulos. Tengo el triángulo LNM, ¿sí? Es el primer triángulo, o LMN, como deseemos llamar. LMN, tengo ese triángulo. Y por el otro lado, el grande, tendría el triángulo OPQ. ¿Sí? Bien.
esos dos triángulos. La idea es saber si esos dos triángulos son semejantes. Démonos cuenta que, imaginemos que esto no existe acá, voy a eliminar todavía esto todavía no lo vamos a hacer. Imaginemos que solamente nos entregan esto. Voy a borrar, imaginemos que esto lo borro. Listo. Me entregan estos dos triángulos y me dan sus medidas, las medidas de los lados. 3, 6, 6,75, 4, 8 y 9. Y me preguntan o me dicen que debo determinar si esos dos señores son semejantes o no. Entonces, aplico el criterio. ¿Qué me está diciendo el criterio? Entonces, el criterio me dice, hombre, empiece a comparar sus lados. Entonces, para yo comparar los lados, yo miro cómo quiero que los comparo. Si los comparo de aquí, del pequeño al grande, o del grande al pequeño. Eso ya depende de usted. ¿Sí? Usted verá cómo lo compara. Bien. Yo voy a compararlo. Yo lo voy a comparar del grande al pequeño. Listo, voy a compararlo. Entonces, antes de hacer la comparación, yo debo decir quién con quién. ¿Qué lado le corresponde con qué otro lado? Entonces, yo puedo decir Q con O. Entonces, yo digo Q, O, QO, lo comparo con NL. NL. ¿Sí me están siguiendo, no? Esto con este lo comparo. Bien. Ahora, yo compararía QP que sería este señor, lo comparo por al otro lado con NM. NM. Y la última comparación sería P con O, PO, lo compararía con LM. Si me siguen, por favor, preguntas, dudas, háganlas, por favor, si tienen. Sí, señor, está bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo. Ahí vamos bien, señor. Ya como sé, eso es lo que nosotros llamamos unos lados correspondientes. Ahora lo que vamos a hacer es meterle los números. Entonces, escribir los números. Entonces, QO. Entonces, yo vengo QO, dice que vale 4. Entonces, yo pongo 4 sobre 3. 4 dividido 3 o 4 tercios. Esperen, voy a borrar esto acá. Cuatro tercios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, bueno, por el otro lado. Qué pena. Sigo. QP. Entonces, Q con P es 8. 8. Lo comparo con NM. NM que valdría 6. 8 dividido 6. Por el otro lado tendría. Ayúdenme ustedes que ya estoy cansado de la garganta. PO. ¿Cuánto valdría PO? 9. 9, muy bien. ¿Y abajo qué colocaría? ¿Qué número? LM. 6,75. Correcto, muy bien. 6,75, es correcto. Bien, entonces ahora lo que les voy a pedir es un favor y es que me ayuden con las divisiones. Entonces, ¿qué división? Entonces, esto es una división. 4 tercios es una división. Entonces, colabóreme en cuánto daría 4 dividido entre 3. ¿1.3? Listo, 1.3. Ajá, bien, 1.3. bien, correcto. Siguiente división, por favor. ¿Cuánto ahora les da 8 dividido entre 6? Da lo mismo, 1.3. Muy bien. Entonces, si da lo mismo, puedo poner el igual. Entonces, de nuevo, pongo acá 1.33. Y la última. 9 dividido entre 6,75. Lo mismo, profe. Lo mismo, o sea que pongo igual. ¿Qué ha ocurrido entonces? Conclusión. Todos son semejantes. Exacto. Conclusión, llegamos a que todo, fíjense, da una proporción. Esto se llama proporción. Cuando tenemos una igualdad, que llegamos a que todas las divisiones nos dieron iguales, eso se llama proporción.
Y si esto da una proporción, entonces llegamos a la conclusión que estos dos triángulos, ¿cierto? Son semejantes. Y listo. ¿Ustedes se dieron cuenta, no? ¿Qué fue lo que hicimos? Listo. Ahora voy a destapar lo que había borrado y fíjense lo que tienen acá. Aquí hicieron lo contrario. Aquí compararon del pequeño al grande, pero se llegó a la misma situación. Analicen muy bien ustedes, miren. Compararon LN, que es 3, con OQ, que es 4. 3/4. Lo mismo que tenemos acá, pero al contrario, fíjense. En la otra compararon NM, que fue 6, con QP, que es 8. La misma situación, ¿sí ve? Invirtieron eso. Y por último tenían LM, que es el lado en el pequeño, en el triángulo pequeño, con OP, ¿cierto? Que sería 9. Y nos da, fíjense, en todos los casos 0,75. Pero lo que estoy diciendo acá es, chicos, ustedes miran, eso ya va en ustedes, de a dónde comparan, si van del grande al pequeño o del pequeño al grande, ustedes verán, pero no lo vayan a hacer en desorden, no es que el primero lo comparen del grande al pequeño, luego el otro lo comparen del pequeño al grande y el otro del grande al pequeño. Ojo con eso. ¿Listo? Tengan muy en cuenta esa parte. Bueno, preguntas, dudas, hasta ahí estamos claros. Sí, señor, ya, claro. Sí, señor, ahí está bien. Que no entendamos es otra cosa, pero ahí está bien explicado. Ay, qué gente. Bueno, listo. Eso es lo importante, Juan Carlos. No me pierda el humor. Bueno, entonces, primer criterio, comparar los lados y que al compararlos las divisiones todas sean iguales. Si todas las divisiones fueron iguales, conclusión, esos dos triángulos son semejantes. Semejantes. ¿Listo? Bien. Listo. Regálenme un segundo, por favor. Tengo aquí una situación. Listo. Continuemos entonces. Siguiente criterio. El siguiente criterio se llama lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué me dice este criterio? Este criterio me indica o me dice que dos triángulos van a ser semejantes si dos pares de los lados correspondientes son proporcionales y los ángulos correspondientes entre ellos son congruentes. ¿Cómo así? Entonces, a ver, en pocas palabras, vamos a encontrar, o nos van a dar en este caso, dos lados y un ángulo, o el ángulo comprendido entre ellos. Entonces vamos a tener un triángulo pequeñito, otro grande, y nos van a dar dos lados, ¿sí? Nos dan este lado, este y este, que son, digámoslo así, esto correspondiente, y nos dan siempre el ángulo que va a estar entre ellos. Entonces, cuando ocurre esta situación, cuando nos dan dos lados y un ángulo, entonces para nosotros saber si son o no semejantes, ¿qué debemos de hacer? Primero, tenemos que tener en cuenta que los ángulos sean iguales. Es lo primero, o sea, que esos dos ángulos midan lo mismo. Y lo segundo es que los lados, ¿sí?, guarden proporción, lo que hicimos hace rato, que al dividir, ¿cierto?, los lados de un triángulo con el correspondiente sea la misma división, nos dé el mismo resultado. Entonces, eso es lo que debemos nosotros probar o de identificar, digámoslo de esa manera. Bien. Entonces, aquí pasamos a un ejemplo. Fíjense en el ejemplo que tenemos acá. Entonces, yo ya de una vez asocio y digo, bueno, ahí ya se está cumpliendo la primera condición. Los ángulos 27 y 27 son iguales. Listo. Ok, checking. La primera está bien. Ahora viene la segunda y es comparar sus
lados. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con cómo es que vamos a comparar los lados. Acuerden que deben ser los correspondientes. Entonces, una manera en que yo siempre determino qué lado es correspondiente con el otro es mirando el lado más largo y el lado más pequeño. Sí, ¿alguien levantó la mano? Bueno, nadie, quedaron callados, listo. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá al triángulo grande, si ustedes miran, tengo este lado, este y este. El más largo vendría siendo este, 12.5. Entonces yo empiezo, bueno, entonces yo puedo comparar, si quiero ir del mayor al menor, ¿no? Entonces yo comparo 12.5, ¿cierto? Lo comparo con el más largo del otro triángulo, el pequeñito. Entonces el más largo sería este, entonces sería con 5. Esa sería mi primera comparación. Hago esa división, 12.5 entre 5. ¿Cuánto nos da? Por favor, si me colaboran ahí los que tienen a la mano la calculadora. 12,5 dividido entre 5. 2.5. Listo, 2.5. Bien. Ahora me voy con la otra comparación. La otra comparación me tiene que dar también 2.5 para que sea semejante, porque si no me da igual, entonces conclusión, no son semejantes. Bien, la otra comparación vendría siendo, fíjense, 10.5 y 4.2. Entonces vengo acá y comparo 10.5 comparando con 4.2. ¿Cuánto nos da esa división? El mismo resultado, profe. Muy bien, gracias. Nos da lo mismo, entonces 2.5. Ahora bien, como nos da igual, entonces en conclusión estos dos triángulos son semejantes. ¿Preguntas? ¿Alguien levantó la mano? ¿Los escucho? Yo, sí, señor, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna razón de por qué en el libro está la comparación siempre al contrario de menor a mayor? Bueno, aquí la hacen así, ¿sabe por qué? Por el hecho de que van por el primer triángulo que usted ve. Entonces, el primer triángulo, o digámoslo así, hacen la comparación de izquierda a derecha. Ya, pero igual usted puede buscar el resultado de cualquier manera. Eso es, muy bien. Sí, lo que les dije yo hace rato, ¿no? Igual, siempre usted tiene que tener en cuenta, si usted va a comparar de izquierda a derecha, entonces siempre todo sea de izquierda a derecha. Pero si usted dice, no, usted va a la contraria, no, yo quiero hacer lo contrario, también lo puede hacer, pero teniendo en cuenta de que todo siempre va a estar de derecha a izquierda. O sea, usted no puede decir que aquí compare 5 con 10.5 y luego en el otro haga la contraria. No. O sea, usted si arriba puso todos los valores del triángulo mayor, entonces arriba siempre deben ir los valores del triángulo mayor. ¿Sí? Porque entonces ahí ahí todos los resultados van a decir que no son semejantes. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo estaba mostrándole a ustedes es eso. Lo que quiero mostrarles es que ustedes pueden hacer la comparación como quieran. Lo importante es que el resultado de la división sea el mismo. ¿Para qué? Para poder determinar si son o no son semejantes. Listo. Entonces, ese sería el segundo criterio. Último criterio, y es el más fácil. Aquí estaba en el abril que no era. Es este. El último criterio es que ese no le he corregido. Se fue mal el nombre. El último criterio se llama ángulo, ángulo, ángulo. O en algunos libros aparece solamente ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. ¿Qué me dice? Me dice que dos triángulos son semejantes si dos ángulos correspondientes son congruentes. Es decir, este es el más sencillo de todos. Si a usted le dan dos triángulos y usted empieza a hacer la correspondencia y encuentra que los ángulos son iguales, pues de una vez, hermanos, descarte esa vaina, son semejantes. Con dos pares de ángulos, ¿sí?, que sean congruentes, de una vez, los triángulos son semejantes. Veamos acá este ejercicio, fíjense ustedes. Acá tenemos el triángulo RST, ¿sí?, RST, y el triángulo OPQ. ¿Qué podemos mirar? Mire, podemos ver acá 109 y acá 109, o sea que son iguales. Y acá tenemos 29 y 29, también son iguales. Conclusión, o sea, no es necesario ni siquiera encontrar el otro ángulo porque ya nomás con dos
ya se sobreentiende que esos dos triángulos, ¿sí?, son semejantes. O sea, conclusión, este criterio me indica que basta con solamente determinar los ángulos con dos ángulos que sean correspondientes e iguales o congruentes, podemos decir que los triángulos son semejantes. ¿Listo? Entonces el criterio, digámoslo así, más sencillo de abordar. ¿Por qué? Porque nosotros pues sí hay que hacer la división. Eso es lo que ocurre, digámoslo así, a diferencia. Bien, apliquemos el concepto. Entonces veamos acá una serie de ejemplos. ¿Esta vaina para qué sirve? Bueno, entonces acá en este, me voy a ir mejor acá, que aquí se ve más grande. En este ejercicio, que es aplicando ya el concepto, vamos a encontrar, nos dicen que tenemos dos campamentos. Queremos encontrar la distancia entre esos dos campamentos. Entonces tenemos el campamento que está ubicado en el punto A. Fíjense, nos dicen que está A y B. Entonces acá tenemos un campamento y acá hay otro campamento. ¿Okay? Entonces tenemos A y B. Y nos dan además medidas. Nos dicen que entre B y C hay una medida de 36 metros. O sea, hay una distancia de 36 metros entre B y C. Entre C y D, dale 12 metros. Entre D y E, vale 16 metros. ¿Okay? Y recordemos que lo que nos están pidiendo es encontrar esta distancia entre A y B. Nos dicen además que A y B, ¿cierto? Esos segmentos son paralelos. ¿Qué significa? Al ser paralelos, ya con esa información ya me está indicando que los triángulos que ustedes están viendo son semejantes. Sin embargo, pues uno tiene que aclarar, decir desde un principio. Entonces, ¿qué uno dice? Uno dice, el ángulo BCA, ojo con lo que voy a decir, que sería este ángulo, BCA, siempre señalas el de la mitad, BCA, y el ángulo DCE, o sea, este ángulo, estos dos ángulos son iguales, son congruentes. ¿Por qué? Porque se oponen a un vértice. Entonces, siempre que ustedes vean dos ángulos que se oponen a un vértice es este punto. Entonces, este señor con este, siempre esos dos ángulos serán congruentes, siempre van a medir. Por más que usted incline la recta, siempre van a medir lo mismo. Entonces, este señor y este señor siempre miden lo mismo, tienen la misma medida, ¿vale? Para que vayan teniendo en cuenta ese concepto. Siguiente concepto, me dicen que el ángulo BCAB, CAB, que sería este, y el ángulo CED, este ángulo de acá, son también congruentes por la sencilla razón que nos decían hace rato, son paralelos. ¿Sí? ¿Qué significa que son paralelos? Recuerden que si este lado yo lo prolongo y este personaje también lo prolongo, nunca estos dos lados se van a encontrar. ¿Sí? Entonces, esos ángulos que se generan acá mediante esta recta, o sea, si esta recta yo la puso acá, entonces este ángulo y este ángulo también van a medir lo mismo. Bueno, pero yo borro aquí que dice un matrichan. Conclusión, bla, 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 bla. Conclusión, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Pues que esos dos triángulos que ustedes están viendo, el grandote y el pequeñito, ¿cierto? Esos dos triángulos son semejantes. Eso es lo que me está diciendo. Permítanme un momento, yo voy a ampliar acá esta figura para que ustedes sepan de qué es que está hablando el profesor. Bien, entonces estos dos triángulos que ustedes ven ahí, ¿sí?, son semejantes. Eso es lo que estamos diciendo. Este triángulo es semejante a este otro triángulo. Son semejantes. Lo que tenemos que ahora hacer, ¿sí?, es encontrar la medida que nos están pidiendo. Recordemos que nos están pidiendo unas medidas, una distancia. Entonces, ¿cómo encontramos esa distancia? Mediante los criterios. Entonces, les recuerdo rápidamente, nos decían que esto vale 36, esto mide 12, recuerdo acá.
Acá la información está acá arriba. Listo. Les decía, recordemos rápidamente las medidas de los triangulitos que nos dan. Entonces, ¿qué medidas nos decían? Que BC vale 36. Que la distancia entre CD vale 12. La distancia entre D y E vale 16. Y que este de acá no lo conocemos. Entonces yo vengo acá, voy a sacar los triángulos aparte para que poder saber con qué es que estoy trabajando. Entonces tengo acá 36. Tengo acá X. Listo. Este señor es A. Este de acá es B. Y este es C. Por el otro lado tengo el triángulo más pequeñito. Voy a tratar de unirlo. Ahora este lado. Este triángulo. Listo. Este triángulo pequeñito, entonces tenemos que esto vale 16 y este vale 12. Bien. Acá esto es la letra D. No puedo, qué pena ahí. Traté de hacerla pequeñita y se me parece un puntico. Esto vale D. Ahora es muy grande. Este es C. Y este es B. Listo. Entonces, ahora recordemos, ya nos dicen que son semejantes, entonces como son semejantes, ¿qué va a ocurrir? Que sus lados son proporcionales. Entonces lo que yo voy a hacer ahora aquí es comparar lado con lado. Entonces, por ejemplo, AC iría con BE. Listo. Acuerden que yo les decía a usted, yo siempre comparo grande con grande, hablando de los lados, y pequeño con pequeño. Entonces ahora voy a comparar los lados pequeños. Los lados pequeños de ambos triángulos vendrían siendo 36, ¿cierto? Perdón. Vamos a hacerlo bien. Vamos primero comparándolo con letras. Entonces, primero compararía el lado BC. Voy del triángulo grande al pequeño. Voy de BC, que es el lado más pequeño, y lo compararía con el lado más pequeño del otro triángulo, que sería BO. B, el otro, perdón, es B, es, porque nadie me corrigió. No me están poniendo cuidado ustedes, aquí no es B, aquí es C. C, D, E. Entonces el otro lado vendría siendo C y D. Por favor, pregunto porque los veo muy callados. Repito nuevamente qué estoy haciendo. Estamos trabajando. Concentrados, maestro. Están concentrados, listo. Entonces, les recuerdo, estoy trabajando este triángulo grande, que lo he sacado acá, y este triángulo pequeño. ¿Sí? Lo que estamos haciendo ahora, ya vimos que son semejantes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar las proporciones. Entonces, empezamos a comparar. Dije yo, comparo el lado más pequeño del triángulo grande con el lado más pequeño del triángulo pequeño. Entonces, 36 con 12, que sería S y CD, 36 con 12. Pero ahorita le vamos a poner los números. Listo. Los otros lados, o los otros correspondientes, entonces, tendríamos AC. 3, 4 por 3. Tendría AC con CE. Estoy acá sencillamente sacando las congruencias. Y ahora dígame 40 en 16. El otro sería, que me quedaría, sería entre AB. 2.5. ¿Eso le dio? Sí. AB. Un poquito. ¿Cuánto dice que le dio? 2.5, 40. No, el anterior, el resultado anterior. 3. Dije que 40. Listo, Juan Carlos, gracias. El micrófono. Porque es 40. D. Listo. Permítame que no hemos terminado. Aquí, hasta el momento, lo que estoy haciendo es sacar las comparaciones. El lado pequeño, bendito lápiz, el lado pequeño con el lado pequeño del otro triángulo, el lado grande con el lado grande del otro triángulo y el otro lado que falta.
después de que yo hago las comparaciones, entonces hago lo que estaba haciendo acá de Juan Carlos, y es reemplazando. Entonces, DC es 36, entonces yo digo 36 sobre CD, que viene siendo 12, por ese lado. Por el otro lado tenemos AC no lo conozco, y CE tampoco lo conozco, entonces los voy a dejar indicados. Esos dos valores no los conozco. AC y CE, esos datos no los conozco porque el ejercicio no me lo da. Entonces CE no lo conozco. Por el otro lado tenemos AB, si lo conozco, es X. Y ED, que también lo conozco, vale 16. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Pasa lo siguiente. Esta razón que no se conoce, la voy a omitir porque yo de ella no necesito nada. Y solamente voy a dejar estas dos. ¿Por qué dejo esas dos? Porque esta está completa, 36 y 12, y en esta está la incógnita, que es la que voy yo a hallar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es sencillamente unir. Les voy a poner acá X y 16. ¿Qué sigue ahora? Entonces, lo que sigue ahora es dividir. Entonces, por allá estaba alguien dividiendo. 36 dividido 12, ¿cuánto nos da? Por favor. 3. 3, muy bien, nos da 3. Igual a X sobre 16. Ahora fíjense en lo que sigue. Tengo una ecuación, esto es una ecuación, recuerden ustedes. Entonces, para resolver una ecuación, recuerden bien que lo que esté dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Correcto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 multiplicado por 16. Por 16. ¿Y eso cuánto me da? 48. Correcto, 48. O sea que, ¿qué significa ese 48 en mi problema? Pues de 48 en mi problema significa que es el valor que va a tomar X. Conclusión. X en mi situación viene siendo la distancia entre los dos campamentos. O sea que la distancia que hay entre A y B es de, voy a poner 36, es de 48 metros. 48 metros. O sea que de acá hasta acá, en línea recta, así como se está generando, hay una distancia de 48 metros. Entonces, ¿qué hice? Acabo de aplicar de cierta manera, ¿cierto? Los criterios para encontrar una distancia. Bien, voy con otro ejemplo para que quede aún más clara esta situación. Sin embargo, quiero dejar claro que aquí en la guía, está en el libro, ¿sí? Aparece pues ya también la solución de ese mismo ejercicio. Fíjense, ya les voy a mostrar. Entonces, acá en el libro, miren, ya esta parte la vimos, que ya demostramos que era semejante. Entonces, acá, fíjense lo que hicimos. Cogimos AB, ED, BC y DC, lo que hicimos hace rato. Reemplazamos. Acá dividimos 36 entre 12, nos dio 3. Y ese 3 se multiplicó por 16, que nos dio 48. O sea que conclusión, lo que decíamos hace rato, la distancia entre los campamentos es de 48 metros. Esta técnica que estamos haciendo nosotros es la que utilizan el GPS para darnos ubicación, para saber en dónde estamos nosotros ubicados, ¿sí? Ella la que hace es triangular. Triangula de cierta manera mi longitud y mi latitud, ¿sí? Obviamente es un poco más complicado porque pues en el plano, en el espacio ya es distinto, ya estamos hablando de un 3D, aquí estamos apenas hablando en el plano, digámoslo, de 2D, ¿cierto? Pero pues de cierta manera es el mismo concepto de triangular, que genera un triángulo más pequeño comparado con otro triángulo más grande para, digámoslo así, determinar que sean semejantes, y a partir de que sean semejantes se encuentra el lado desconocido, ¿sí? Es lo que realmente se hace. Bien, pero ese, digámoslo así, es como el fundamento de cómo se triangula o cómo nos da la ubicación el GPS.
Punto número 2, segundo ejercicio, dice hallar el valor de X y Y si los triángulos son semejantes. Fíjense ahí, ya nos dicen, ojo, porque ya nos dicen, estos señores son semejantes. Entonces, solamente usted aplica el criterio. Entonces, si yo aplico el criterio, ¿cierto? Me doy cuenta de que nos están hablando solamente de los lados. O sea, que el criterio que yo voy a utilizar, pues va a ser lado, lado, lado. ¿Sí? Entonces, yo de una vez genero mi criterio. Entonces, ¿qué dice mi criterio? Pues que compare los lados. Entonces, yo digo, bueno, pues entonces empecemos a comparar. Voy a comparar el lado. Voy de acá para allá, voy del pequeño al grande, ¿listo? Entonces empiezo de A, B, que es el lado más pequeño del triángulo, lo voy a comparar con el más pequeño del otro triángulo, que sería NO. Siempre debe ir en ese orden. Luego sigo, igual, voy a borrar esta línea para que me dejen aquí escribir. Igual, entonces ahora voy a comparar, qué sé yo, la línea grande. La línea más grande de ese triángulo, entonces en este caso sería CB. CB. Voy a este que sería la más grande, que sería este de acá, MO. MO. Igual. Ahora me voy con el que falta. Entonces, ¿quién hace falta? Me hace falta, ya tengo AB, fíjese, ya tengo AB, ya tengo CB, entonces me hace falta AC. Entonces comparo AC. Por este lado ya puse NO, entonces NO ya está. Ya puse MO, que es esta, ya está. Entonces me hace falta MN. Listo. Bien, ¿qué hago después de que esta es la parte, acuérdense que es la parte teórica? Después de que yo planteo esto, pues ya viene ya la parte de reemplazar. Entonces dice AB. Entonces AB valdría 12. Entonces yo escribo acá 12 sobre NO. Entonces vengo acá, NO 15. Listo. Ahora sigo. CB, entonces vengo acá a mi triángulo. CB, miren, el 20. Entonces tendría acá 20 sobre MO. Entonces MO no tiene valor, vale Y, es una incógnita, entonces hay que hallarla. Entonces ahí la pongo Y. Voy para la otra comparación. AC. AC mide o vale X. Y MN. MN que vale 18. O mide 18. Listo. ¿Qué hacemos? Entonces, ojo, nota mental. Siempre cuando tenemos este tipo de comparaciones, siempre debemos coger la razón que está completa, es decir, arriba y abajo tengan valores numéricos y la comparo con una de esas dos. No puedo compararlas con las dos porque no puedo trabajar a las dos a la vez para generar una ecuación. Entonces, voy a empezar así en ese orden, empezar a este con este. Voy a comparar esas dos por el momento y luego comparo con la X. Entonces, cuando hablo de comparar, la saco aparte. Digo, bueno, venga para acá 12 con 15, 12 quinceavos. Igual, entonces la comparo con la de Y. Entonces Y es 20 y Y. Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Recuerden ustedes, se hace la división. 12 dividido entre 15. ¿Cuánto nos da 12 dividido 15? Por favor. 0.8. Listo, 0.8. Bien, igual. Entonces, ojo con esto, chicos. Estamos acá recordando ecuaciones. Entonces, cuando la incógnita está acá abajo, que está dividiendo, entonces yo hago acá un cambio de posición. Esta Y pasa a multiplicar y el 0.8 que está multiplicando la Y pasaría a dividir. Entonces aquí cambiamos. Entonces va a quedar Y por acá, que va a ser igual a 20, ¿cierto? Dividido entre 0.8. Es el que pasa a dividir. ¿Cuánto nos da esa división? Por favor. $20 dividido entre 0.8. ¿Cuánto nos da? 2.5. Da 25. 25, listo. ¿Eso qué significa? Pues significa que el lado Y, la medida de acá a acá, vale 25.
Y listo, terminamos ahí ya Y. Ahora voy a encontrar X. Entonces para X vuelvo a la misma razón. 12 sobre 15 igual. Entonces ahora cojo la otra, que sería X sobre 18. Entonces, de nuevo, ¿qué hago? Divido 2 entre 15, ya ustedes me decían, eso es 0.8, entonces sería 0.8 igual a X sobre 18. Ahora, ¿qué ocurre acá? Fíjense aquí, es lo contrario, aquí la incógnita está arriba. Entonces, como está arriba, entonces lo que hago sencillamente es pasar el 18 al otro lado, multiplicar. Entonces me va a quedar 0.8 multiplicado por 18. ¿Cuánto nos da 0.8 por 18, por favor? $14.4, profesor. Listo, 14.4. Bien, entonces ese sería el valor de X. Conclusión, entonces tendríamos que el valor de Y es 25 y el valor de X es 14.4. Y así tendríamos ya la solución de ese ejercicio. Acá voy a bajar para mostrar a ver si efectivamente nos dio. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Aquí tenemos un inconveniente. ¿Será que hicimos mal la división? 18 sobre 5, porque nos da 10 y 30. Entonces, me verifican, por favor, la división entre 12 y 15, a ver si da eso, por favor. Voy a subir acá un momento. Si están ahí, me verifican, chicos, por favor, ¿cuánto es 12 dividido entre 15? Señor, ¿cómo? Repita un poquito más duro, profe. 12 dividido 15. ¿Cuánto? 0,8. 0.8. Listo. La otra tendríamos 20, que es X con Y, si está bien. Listo. Tendríamos el 0.8, pasa acá a dividir. 20 dividido entre 0.8. Vamos a verificar los cálculos, a ver si es que está mal el libro o qué pasó. Da 25. Da 25. Sí, da 25. Y por el otro lado tendríamos 12 entre 15, estoy del pequeño al grande, 12 entre 15, X y 18. Dividido a 0.8, multiplico. Sí, está bien el ejercicio. Entonces aquí hubo un problema en el libro. Que se dé cuenta. Yo borro acá. ¿Dónde está ese resultado en el libro, maestro, para mirarlo que no lo veo? Ya le muestro que no lo he bajado. Acá. Porque en el libro me da otros valores. Me dan 10 y me da otro. De 12 y 18. ¿Por qué 12 y 18? Es que aquí compararon A, B y MN. Sí, cogieron a B y MN, hicieron mal la comparación. Sí, porque cogieron la más corta con la intermedia. La mediana, el intermedio, sí, señor, es correcto. Y los médicos también se mueren, ¿sí? Sí, señor, sí, sí. Ahí está mala comparación, es correcto, sí, menos mal. Ellos hicieron... Lo hacen para que uno no se copie, maestro. Ellos cogieron, mire, ellos debieron haber comparado esto, 12 y 15, por ser esos son los lados más pequeños, ¿sí? Y no hicieron eso, ellos compararon, fueron 12 y 18.
compararon fue el 12 con el 18. Es lo que está diciendo ahorita Juan Carlos. Compararon el pequeño con el que está en la mitad, en intermedio de los tres lados. Y ahí está el error. Sí. Listo. Bueno, México también se muere. Bien, entonces, conclusión. Vamos a, ya porque ya está, ya creo que nos pasamos, estamos desfasados. Pues me regañan. Vienen acá ya los ejercicios. Bueno, esto para que lo lean. Y es de cómo, de qué forma los jugadores profesionales que juegan tres bandas utilizan de cierta manera esta teoría del criterio. Saben en dónde deben pegarles para que, pues, o sea, en qué punto de la banda se debe golpear la bola para que realmente golpee la otra bola. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo ahí esa inquietud. ¿Cómo puede uno asegurar realmente que a dónde tiene uno que golpear? ¿Sí? ¿Cómo seguramente voy a pegarle acá para que me den las tres bandas? ¿Cómo se puede utilizar, no? Y viene la parte ya de ejercitación, los ejercicios, que son 5 ejercicios, en donde pues deben ustedes encontrar el dato desconocido. En este caso, todos los triángulos, nota mental, todos los triángulos son semejantes, entonces ustedes deben encontrar los lados que hacen falta, pues utilizando los criterios que hemos dicho. ¿Sí? Es lo que deben de hacer ustedes. Bueno. ¿Qué más? Y este también. Aquí está el triangulito azul, el triángulo más grandote, el rojo. ¿Sí? Bueno, yo voy a estar igual ahí pendiente esta semana para solucionar preguntas. Igual el próximo sábado también vamos a estar revisando esta guía, a ver cómo les va. Y ya en la siguiente clase yo creo que entramos ya a ver un poco de matemáticas. Luego, si nos da el tiempo, estaríamos hablando de algo de estadística. ¿Ok? Entonces, era eso. No sé si tienen alguna otra duda, inquietud, queja, reclamo. Maestro, ¿esta guía está igual de larga que la de la semana pasada? Estas son solamente 5 puntos. 5 puntos nomás. Sí, señor. Sí, son 5 puntos nomás. Señora, pregunta. De lo de los triángulos, ¿eso lo podemos hacer en el cuaderno o tienen que ser precisamente en las hojas de examen? Como quieran. Lo pueden hacer en el cuaderno, en las hojas. Si las quieren imprimir, las imprimen y las hacen sobre las hojas, o lo cogen y transcriben en el cuaderno como deseen. Lo importante es que no se les olvide, por favor, porque yo les estoy devolviendo el trabajo, si no colocan el nombre. Entonces, por favor, es necesario que le coloquen el nombre a la hoja, sea la hoja del cuaderno, sea la hoja que usted imprimió, como quiera. Pero no porque es que me envían el trabajo y al final ahí por WhatsApp, ¿cierto? Me escriben, fulanita, no. El nombre debe ir ese en el trabajo, por favor. ¿Listo? Para dejar claro esa parte. Profe, ¿y más o menos para cuándo toca entregarlo? Este trabajo está para 8 días. Ah, bueno, señor. Bueno, chicos, entonces no siendo más, los dejo. Cuídense. Estamos hablando entonces el próximo sábado. Sin embargo, recuerden, si ustedes tienen preguntas, maestro, ¿está bien este ejercicio? ¿Lo hice bien? Yo les puedo ir colaborando, diciéndoles sí, no, o mire, esto se puede hacer por este lado. Listo, quedo ahí pendiente en lo que tengan ustedes por preguntarme. Listo, maestro, muchas gracias. Bueno. Listo, maestro. Gracias. Cuídense, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego.